Bueno, bienvenidos una vez más a este tipo de podcast donde yo le he denominado ellos son humanos. O sea, los talentos, los conocidos, los famosos, las personas que tienen cierto grado de influencia, que son reconocidos por lo que hacen, por su talento, por su opinión. Aquí tenemos a la bella Soraya Guerrero. ¿Cómo estás? Bienvenida, Soraya. Gracias por la invitación. Y bueno, de entrada te voy diciendo que sí, que somos humanos, pero no todos, porque sabemos que dentro del medio hay algunos que son bastante inhumanos en su comportamiento. Así que no todos son humanos. Ya comienza ahí el zarpazo, ¿verdad? Lo tienes en la... Se escapa, hermano. ¿Quién no podría ser humano? Así, dame unas pistas por ahí. Lacito, Peter. Uy, no, mejor dime que no nombre. O sea, ¿Por qué? No. Si ya usas esos dos ejemplos, ¿por qué ellos no pueden ser humanos? Porque por decirte, en la parte humana la disfrazan. Entonces es esa parte en la que, ay, tienes la bondad y voy lanzándote mierda. Eso no hace un humano. Eso hace un inhumano como Lacito. ¿Pero eres amiga de Lacito? Los amo a ellos. Ah, los amas, pero les dices como... A todo el mundo, cuando yo le doy mi percepción, que no soy dueña de la razón, siempre si yo tengo que hablar del que tenga que hablar y decir y refutar o poner o resaltar, lo voy a hacer. Quiero agradecerte por estar aquí, mi querida Soraya. Tenía miedo. Yo decía, ¿será que me acepta? ¿No me acepta? Pero como te dije fuera de cámara, qué buena vibra, qué buena aura. Eres como una señorita. No, Aura era mi compañera. No, yo sé. O sea, era aura, energía. Te dije fuera de cámara, eres como una niña de 15 años y me encanta verte de esa forma. Yo tenía otra perspectiva, otra imagen sobre ti. ¡Qué bacán! Mira, aunque tú no lo creas, cuando eres mamá... si los disfrutas a tus hijos, si te llenan, siempre cargas las energías de ellos. Estás como ellos, activados, puesto. Entonces es súper lindo cuando tú te despiertas con esas mismas ganas y ese mismo amor, lo llevas, sea fácil transmitirlo. Entonces, si tú eres una persona que no eres feliz, que siempre estás cargado de situaciones, problemas, vas a llegar a un lugar de la misma manera cargado. Entonces, la idea es siempre llenarte de lo que te suma, de lo que para que lo transmitas. Qué buena energía me estás dejando en la casa estudio aquí, me encanta. ¿Y de dónde viene Soraya? ¿De dónde aparece? De Vices, hermano. De Vices para el mundo. De Vices para el mundo. Soraya Guerrero viene de una familia muy trabajadora, que no tiene nada que ver con el medio, que está en contra de todo lo que yo haga siempre en lo que tiene que ver por el medio, porque mis padres tienen una línea, mi padre es pastor. Entonces, obviamente, de lo que él te puede inculcar, el chisme y el hablar hablando, no está dentro de lo que él quisiera para mí. ¿Toda la vida ha sido pastor, papá? No, papá fue político toda la vida. Papá estuvo siempre, mi papá fue gobernador de Los Ríos, fue diputado, en fin, siempre estuvo ahí. ¿De qué partido, papá? Con Leo Febres Cordero, siempre estuvo cuando estuvo en esa línea, ¿no? Entonces, ellos nunca han estado de acuerdo en que yo me vea inmiscuida en todo lo que tiene que ver de farándula, pero tienen algo muy, muy puesto, que es el respeto. Entonces ellos, más allá de quererme inculcar y decirme que no es lo correcto, no me obligan ni me dicen, pero llega un momento que sí, que hay que escuchar porque papá y mamá tienen razón. Y de ahí, yo cuando inicié en la televisión, yo te quiero contar que justo ayer me acordaba. ¿Alguna pillería, algo? No, sí, es que me encontré fui a visitar a mi tía y ella se acordaba. Cuando yo tenía 15 años, hace Audi. Pareces de 15. Audi, el que cantaba Mana Mana, Pati, Piti también. Y claro, Audi, tres notas, Audi. No, Audi era uno. El que cantaba Mana Mana, no me acuerdo el nombre de él ahorita. De ese no me acuerdo, de ese Audi no me acuerdo. Bueno, pero esa canción era bien. Y Raúl Cela también en esa época. Entonces ellos recién iniciaban a los grupos, los chicos, los muchachos. Y nosotros fuimos con 2 primas a audicionar para ser bailarinas. ¿Y qué pasó? ¿Entraste? ¿No entraste? Cuando llegamos a la casa, nosotros llegamos felices que habíamos audicionado para ser bailarina de Audi. Hermano, mi papá ahí no era pastor, pero casi se le salen los ojos. Y dice, tú que te pones a hacer eso y aquí a la casa no vuelves a entrar. Ya era político.
Sí, y me quedé frustrada con ser bailarina Pero, ¿estudiaste? Yo soy ingeniera en negocios. No, me refiero al baile, a la danza. No, yo me aprendí a la coreografía y nosotros fuimos a ponerla y a mover. ¿Y esa prima era Fabiola, por si acaso? No, se llama María Fernanda, ella no vive en los Estados Unidos, no vive acá. Gracias a Dios no le fue por el baile y se fue por otra cosa y le va muy bien en la vida. Oiga, mi querida, ese fue como el inicio al mundo del espectáculo. Del mundo del espectáculo, o sea, como que de ahí me llevaba las raíces. Pero no, yo entro por Odiosas en Canal 1. Bueno, pero antes de irnos hasta ese extremo, porque hoy en día usted, mi querida Soraya, está en todo y en todas las plataformas. Es increíble. En algún momento, antes de ir a Canal 1, ¿te imaginaste este boom de Soraya Guerrero en redes, en televisión? Porque te veo en Ecuavisa, te veo en TC, creo que hasta en RTS también te he visto. O sea, te has convertido en ese personaje necesario para comunicar. ¿Te imaginaste eso? Sí, ¿por qué? Porque no sé si te ha pasado que le enseñas a los tuyos o te enseñan tus padres a ti. El mío siempre me enseñó que donde tú vayas te impongas y que nunca pases desapercibida. Pero para hacerlo hay dos opciones. Te preparas y lo haces bien, o lo haces mal y eres el ridículo y eres la burla de todo el mundo. Entonces tomé la responsabilidad de lo que haga, hacerlo bien. Y cuando inicié en farándula, que fue con Silvia Mata, ¿En Extra? No, ella estaba en Canela Televisión, Trompas de Falopio, el programa. Inicié y me fue maravilloso. Tuve las escuelas, Enrique Olmes, que ya no está con nosotros, era mi productor, y fue maravilloso aprender y salir. Pero en eso ya tuve mi bebé. Y no pude continuar con el tema porque me dediqué a una fábrica de ropa que tengo y de ahí directamente al tema de mi bebé. Entonces me retiré de lo que tenía que ver la televisión y la farándula, pero siempre tuve el concepto de tanto de papá como aquí, que te impongas. Entonces, cuando Calientitos me invita a formar parte de su panel, yo tenía claro que yo tenía una meta, es que a la gente le puedes contar lo que sea, pero tú tienes que tener responsabilidad y credibilidad. Con eso te vas a ganar al público, más allá si tú eres agradable o desagradable. Pero no puede quedar en duda cuando tú dices algo. Entonces, para tú poderlo decir, tienes que tener la constancia y la seguridad de lo que estás hablando. Y eso no te es abrió, fácil. y esa seguridad que enseñó papá en la casa, mamá también debe tener algo vinculado. Te hizo el boom mediático que eres hoy en día. Obvio. Es que en donde tú vayas, tú no puedes pasar desapercibido. No puedes pasar desapercibido. Todos los que salen de su casa tienen que sentirse que son triunfadores, que son los mejores. En la vida te vas a encontrar gente mejor. De esos aprende, porque mañana donde tú vayas a algún lugar, tú también vas a ser el mejor. Es verdad. Entonces, pero ¿y qué tal la infancia de Soraya en Vince? Maravillosa, andaba en patines. Cuéntame un poquito sobre eso. ¿Qué hacía Soraya? Nadaba en el río. ¿Eras machona? Totalmente. ¿Qué decía papá? ¿Qué decía mamá? Totalmente. Mira, yo siempre he tenido un cuerpo de hombre equivocado aquí en mujer. Es más, a veces me dicen que si soy travesti o algo trans por la voz. Te pones a... ¿Cómo que se llama esta placa? Yomaira. Yomaira. La Yomaira también. Oye, la Yomaira me da unos consejos a mí, ¿no? Sobre temas personales. Digo, oye, tú no eres hombre por si acaso. No tienes pipí ahí. Mis mejores amigos son hombres y yo tengo más afinidad en cargar y andar todo con hombres. Es y increíble. Jugaba fútbol. Es más, mi papá se va a enterar porque él sí ve las redes sociales cuando pone Soraya y ahí lo ve. Esta entrevista, por favor, mírala el domingo. ¿Cómo se llama el papá? César Amado Guerrero. Don César, esta entrevista quedará en el archivo de su corazón. Escuche a su hija que va a revelar algo, por favor. Mi papá me llevaba a las clases de patinaje musical, de donde tú ibas y participabas. Pero en el patinaje, al lado, pegadito, solo se separaba algo, en lugar de estar haciendo las poses y todo, había hockey. Y te ponían todo el buzo, todo. Yo ya tenía un trato con el profesor y él me dejaba aquí, se quedaba un ratito. Supuestamente yo entraba a cambiarme y ya, él ya se iba y yo ya me iba por la parte de atrás.
Y llegaba con unos moretones y todo. Es que la vuelta que nos hizo dar el profe era dificilísima. No, yo era con una cosa en la boca y con traje de amigos, porque yo no tenía para esto. Y tenía compañeros de hockey, hombres, ay, tan bellos, son mis amigos hasta ahora, y ellos llevaban pantaloneta extra y todo y me prestaban. Porque yo no, sí, me bacán. Y luego nosotros clasificamos en un partido y yo no sabía cómo decir si yo tenía que ir y mi posición era importante. Entonces me convencía a mis hermanos y todo, como que algo tenía, y yo, como que tú vas a jugar, que tú eres el hombre, así más o menos. O sea, pelota, hockey, te trepabas a los árboles. Poñaño, yo llegaba con esas bolsas de pepa así, de estar jugando la cuarta y tú tenías los dedos grandes. Nada, aquí no me la ganas. El ñoco. El ñoco, el que tirabas de la rueda, el de los países. Jugábamos Jenny, en Vince se jugaba mucho Jenny. Ajá, tienes que jugar, es maravilloso. Mira, pones las tapillas una encima de otro y va un equipo y con el otro equipo. Esta, la derrumbas, entonces tu equipo tiene que armar otra vez las tapillas, pero no dejarse quemar de ninguno de ellos. Entonces tú corrías por todo, llegabas todo el tema raspadito y todo, y tenías que armar eso. Y ahí venía un bochinche donde no te dejaban armar. Me río. Bella. Policías y ladrones, ¿jugaste eso en algún momento? No, eso lo jugamos ahorita, no sé si... Sí, porque estamos en la mierda. No, por eso que no sé cómo defenderme ahorita. O sea, pelota, hockey... El río. Nosotros en Vince lo más rico que tienes es cuando el río puedes ir a la playa, porque llega un momento que se eleva, que es las regatas o las carreras de bote. Pero cuando baja está la playa. Entonces nosotros usábamos en las vulcanizadoras, te daban de los tractores o las volquetas lo que va por dentro. La llanta, pero la de negra, adentro, ajá, que es como una boya. Es una boya, literalmente lo usan en la playa, claro, sí. Y nosotros veníamos por la corriente del río. De ahí, el paso nivel de Vinces en los que han ido, y de ahí nos lanzábamos ahí al río. Que estabas loca. No. ¿Cómo se llama tu papá? Usted se está enterando de esto. El papá, don señor, por favor. Mi papá nos hizo una piscina como de 3 cosas y nosotros en el río tirándonos en el puente ahí. Pero no era peligro, o ya los niños se Tienes que cansaban. saber nadar, ¿no? Pues es que mira, tú tienes que saber nadar dónde caes, porque la corriente te lleva y es remolino. Entonces tú tienes que saber cuándo pegas para que puedas llegar a la playa, si no el río te lleva de largo. Qué bacán, Sí. te brillan los ojos al recordar la infancia. Y todos son mis amigos hasta ahora. ¿Tienen grupo de WhatsApp? Sí, tenemos ¿Qué grupo. se dicen todo. hoy en día? Oye, ¿y cuándo juegan tal cosa o algo? La mayoría, créeme, la mayoría no está en el país. La mayoría migró por una u otra ¿En serio? cosa. ¿Situación económica podría ser? ¿O sí, tenías familias, se dieron oportunidades, entonces sí. Y es chévere porque a veces es bonito, y es más, los otros que tengo amigos que se vayan también, porque así cuando tú viajas sabes tienes dónde llegar. Sí, porque el mejor consejo que te puedo dar hoy en día ándate, si tienes chance, ándate para irte a visitar. Oye, en el hogar, ¿cómo era Soraya? ¿Cuántos hermanos, papá, mamá, cómo era? Bueno, en el hogar yo soy de padres divorciados. En el pueblo mi mami y mi papi se casaron jovencitos. Mi mami me tuvo a los 16 años. No tenía para muñeca, entonces decidió. Jugó con papá. Jugó con papá y me tuvieron a mí. No, mi madre, bella, me tuvo a los 16 años. Actualmente yo parezco la mamá de ella porque ella nunca usa maquillaje, nunca se cuida millón. Entonces es súper joven porque solo nos separa 16 años. O sea, tu mami es guapísima. Claro, mi mami es súper guapa. ¿En serio? Ajá, sí. Y es totalmente antichisme. A ella se puede caer ahorita la casa, todo lo que está pasando. Y tú le dices, mamá, ¿y qué pasó ahí? No sé si eso no es de mi incumbencia. Yo quiero que me cuente el detalle del muerto, mira. ¿Tu mamá va a ver la entrevista? Sí, mami, yo te digo algo. En todo lo que... Uno son mis hijos, pero mis padres son fanáticos de todo. Ellos no están de acuerdo, pero igual, cuando ya hago, ellos son los que más los disfrutan. Mamá y papá. Ajá. Es la naturaleza. De lado... O sea, Soraya salió así, disculpen señores. Ya, ustedes lo intentaron, pero Soraya es chúcara. Se despió en el camino. Y de lado a mamá tengo una hermana, que tenemos 18 años de diferencia.
Y del lado de papá tengo 4 hermanos, 3 varones y una mujer. Y mi papá tiene una esposa, mi madrastra, que la amo con mi vida, Melba. Ella es maravillosa. La familia de mi papá con la familia de mi mamá se llevan espectacularmente bien, todos. Mis hermanas, mi hermana de papá con mi hermana de mamá son súper bien, o sea, se aman y todo, y no hay o sea, una infancia problema. plena, Divina, sin líos. Divina, yo adoro a papá, yo adoro a mamá, pero doña Blanca Luz, que ella sí que tiene un genio terrible. Mi abuela vendía leche y donde tú ibas en Shore a comprarle, no te vendía. Eso era una falta de respeto, niño. Mi abuela cumple 99 años ahora el 11 de octubre. Yo ayer la subí en las redes, aparte de ser hermosa, es sana. Ella sale conmigo, con mis tías, con todos. Está lúcida totalmente. Y ella es mi inspiración, o sea, es una señora que trabajó mucho, sacó su vida adelante, manejaba su hacienda, manejaba su carro, siempre sabía cómo hacer las cosas, aparte que cocinaba riquísimo, o sea, era perfecta. Entonces, para mí, mi abuela es lo máximo, lo amo, aparte que es bellísima. Veo los ojitos linda, que se llenan de lágrimas. No lloro, sino que justo me acordé ayer que compartimos, es una cosa deliciosa cuando ellos te dan un abrazo, es un amor, ese amor que no tiene precio. Además, yo dije, mientras ustedes postean qué se comen y qué traen, yo posteo algo que no tiene precio, y el abrazo de ella, porque es verdad, los abuelos. Es hermosa. De parte y parte de papá y de parte de mamá, mi familia es maravillosa. No conozco problemas entre familias, no conozco disgustos, no hay demandas de alimentos. Eso es más adelante. Porque Soraya es una hablando de la familia, pero cuando hablemos del señor que no trabaja según Soraya, eso más adelante. Cuéntame, esto es un podcast orgánico, déjame, porque está tan divertido que quiero beber algo, por favor. Claro, conoce a mi cola. Por favor, esperamos un ratito. Mientras tanto, cuéntame la escuela, ¿qué fue? ¿Cómo fue? Porque si jugabas pelota, te lanzabas al río. Ay, hermano, tengo ¿Cómo un era la escuela? problema. Soy lamboncísima. ¿Eras perruña? Perruñísima. Pero cuéntame. Ayer era sobre 20, no era como ahora que era sobre 10. Te escucho. Era sobre 20, hermano. Y donde yo sacaba 19, llegaba en un mar de lágrimas. Y quería que un poco más, en la escuela mi mamá vaya y le reclame a la profesora que por qué yo no tenía el 20. Pero si eras pilísima. Pilas. ¿Abanderada? O sea, no, ¿por qué? Porque yo estudié una parte de la escuela en Vinces, pero luego me vine a vivir a Guayaquil. Entonces tú para ocupar un puesto de abanderados, escolta en los colegios tienes que tener una secuencia de estudio permanente. O sea, ¿eso es hasta hoy en día? Hasta hoy en día. Qué trágico eso. Claro, o sea, por mucho que tú tengas tus notas acumulados, en las escuelas llevas los estándares o estas de acuerdo a. Entonces yo... De verdad, salud por lanzarte al río. Salud. El río, tienes que ir al puente. Pero si no sabes nadar, te ahogas. Hasta hoy en día los niños se lanzan. Los niños no, eso... A ver, ¿cuál es la sensación del puente? Es que cuando tú te lanzas, tu cuerpo cae. Y cuando estás en el agua, tú recién sientes que tu alma viene en camino. Como las caricaturas. Entonces, tú caes con tanta velocidad que la fuerza te hace sumergir mucho. Entonces luego tienes que saber respirar para volver a salir. Para nosotros ya es muy común. Era una técnica. O sea, perdón, papá y mamá de Soraya que me están escuchando, los buzos son unos cojudos al lado de los que se lanzan en el puente Vinces. Todos, y nosotros aprendíamos a nadar con la corriente, pues no, todo, tenías que saber. Y ahí siempre el otro lo iba llevando, el otro sí se iba hundiendo, cogiendo del pelo. Otros ya estaban abajo y donde estaban boyas. Entonces si veías que de pronto tú estabas cansado, te podía coger calambre, simplemente te agarrabas de la boya y ese te llevaba a la playa. O sea como la guerra. Un equipo de supervivencia ahí, toda la macho. Ustedes eran como el Guiras. Sí. Y había una señora bravísima que tenía su mata de mango y nosotros pasábamos con un palo tomándole el mango para poder irnos a rodar comiendo mango ahí. Oye, y cuando te vienes a Guayaquil, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué sentías? ¿Mis amigos? O sea, ¿cómo era?
Cuando ya me vine a Guayaquil, al principio me costó adaptarme. Primero, yo paso a vivir con mi papá. Ya no vivía con mamá, y tú sabes que las niñas siempre somos, por mucho que querramos a papá y me han pegado, pero mamá es la que va a ver tu regla, cómo ponerte desde la toalla sanitaria, los detallitos, todo. Entonces yo paso a vivir con papá, y papá ya tenía su matrimonio, y gracias a Dios me tocó una madrastra espectacular, maravillosa. Me trataba como una muñequita. Qué bonito. Entonces, yo empiezo a vivir con ellos, y todo maravilloso. Entonces, hasta adaptarme, el bus, acá, ya no era lo mismo, no podía salir, y vivíamos en una casa por el Vicente Rocafuerte. Entonces, todas las calles, todo era un alboroto y todo. Y un día me quedé el expreso, ya estaba como en cuarto año del colegio, ya era grande, ya ella no era tan boca abierta. ¿En qué colegio te graduaste? En el americano, pero estudiantes en el liceo norteamericano, uno que era una casita en el Policentro. Creo que sí lo escuché. Era una casita, era chéverísimo. Y cuando estaba ahí, me quedé del expreso, y me vine en un bus por primera vez, no sabía dónde iba a llegar, pero yo iba preguntando cómo llegar al Vicente Rocafuerte, y ahí me iba a bajar. Hermano, era la primera vez que me robaron, y por metida y curiosa. Estaban robando y tú, señor, no le robe. ¡No! Pero robaron de la manera más pendeja, más tonta del mundo. El señor venía con su extra leyendo, y la niña metida la cabeza ahí de lo que él estaba leyendo. Y de repente él subía y bajaba una tarjetita, chuta, y me ponía donde yo estaba leyendo y no podía. Y no sé, pues, y me da por leer la tarjeta. Y la tarjeta decía, andamos 8. Dame lo que tienes y no hagas ruido porque ni sé qué. Y todavía más me vino y le pregunto, pero los 8 están armados. Y el señor, no sé si quería coger con el periódico y darle. Y me dice, dame todo. Y yo cargaba un anillito que no era de oro, pero era un anillo bonito. Y yo, esto es lo único que tengo, le digo así. Y ya me tenía que bajar en la otra cuadra. Y cuando ya voy caminando, me robó, así como que... Y me había robado porque por metida. Porque ¿quién me hacía yo leyéndome el periódico del señor? ¿Qué? Porque no me imagino, Soraya, con eso. Estás en lo mejor de la noticia, ¿no? Y el man te ponía... Yo era así toda torcida, y él seguía bajando y subiendo una tarjeta. Entonces, me da más metida, me da por leer la tarjeta. La etapa del colegio, ¿qué anécdota tienes? ¿Qué pasó de bacán? Porque me dices que era como una casita, ¿no? Claro, en la casita, en el liceo, todo... A ver, ¿qué era lo que pasaba conmigo con los colegios? Que me cambiaba constantemente. Yo estudié mucho tiempo en el liceo norteamericano, y ahí éramos pocos, entonces tenía como 7 compañeros no más. Pero a nosotros nos mandaban de intercambio a los Estados Unidos en nuestras vacaciones. Entonces cuando estábamos allá, tenía que regresar abril, mayo la señora regresaba julio, agosto, porque me tomaba clases allá para poder estar. Entonces, y me pasaba más tiempo con mi familia allá. Y llegaba tarde. Perdías el año acá. Entonces, para no perder el año, mi papá tenía que pagar los meses que ya no había ido, y yo recuperar. Entonces, pero en este ya no tenía cupo, entonces ya me tenía que ir en el de aquí, que ya había cupo. Y así pasaba en el colegio. También estudié en La Dolorosa. De monjas. De monjas. ¿Y cómo te fue? Porque tú eres como revolucionaria, como que no aguantas paro. ¿Cómo era la época? No, era chévere. Pero lo que yo nunca entendí era de la directora de cada lugar. Yo tengo una anécdota, y es que es una cosa. Resulta que la dueña y la directora de la ¿De qué te estás acordando? ¿Qué travesura hiciste? Ella tiene una costumbre. ¿Tiene? ¿Todavía? Si es que está viva, no sé, pues, ¿no? Porque yo ya me grabé hace años, no sé si la man tenga algún contrato por allá y tenga. Diosito, que la pandemia no se la haya llevado. Resulta que ella tenía de costumbre
dentro de su educación y todo, de donde el país que ella era, o no sé, que eructarte era lo más grande que puede hacer. Entonces, cuando mi papá parece que ya le había pasado y nunca me dijo, entonces cuando llega, como llegué atrasada, me llevaron donde ella, mi papá le dio el valor, entonces ella me dice, me da la mano y me dice, la bienvenida, vas a estar en quinto FIMA, cuarto FIMA, una cosa así. Y la mamá me eruta en la cara. Y yo, ¿qué le pasó? Y mi papá casi atrás de la puerta, escondido. Y yo, ¿qué le pasa a usted? Bien, ya sabes, otra vez me dice bienvenida. Y yo, donde le vuelvo a preguntar, ¿me va a erutar otra vez? No, hermano, yo cogí mis cosas, no entendí, fue al baño, yo me he lavado la cara. Obviamente no era una cosa como cuando tú has comido y que te viene todo eso. O sea, no tenía tufo. No tenía tufo, era como un aire, pero... Y yo decía, Dios mío, ¿qué le pasó? Y, hermano, de ahí en adelante me tocaba hacer la confirmación o algo porque la hice ahí en la Dolorosa. ¿Tú crees que yo iba a pasar por la oficina de esa señora? No, y yo veía, y en la noche me fui tan traumada que yo pensaba que era un sapo que me salía y el sapo me hacía así. No, horrible. Yo le digo, no puedes creer que... Ay, Diosito. Y mi papá no se aguantaba la risa y le digo, cuando llegué a la casa, dice, a ti te erutaron primero, ¿verdad? No me vas a venir a decir que no sabía. Y tú, ¿por qué me tenías que llevar a la oficina de la directora? Se debe estar riendo en este momento, papá. De las cosas que me hacía. Y ahí ese fue la Dolorosa, y ahí pasé al siguiente año, que ya era el que lo culminé, en el americano. Ahí todo, nueva, era como que el último año, no era como tal. Pero chévere, o sea, los amigos chéveres, lo pasé y todo. Y ahí pasé a la universidad. ¿Qué estudiaste? Ingeniería en negocios internacionales. ¿Eres graduada como ingeniera? El marido de Gaby Guzmán, quien van a tener ahora la potra. Fabricio. Fabricio, él fue mi compañero en la universidad. ¿En serio? Qué pequeño que es este mundo. Yo creo que es el destino, porque todo lo que me estás contando va relacionado a gente de medio, farándula, ¿no? ¿Verdad, no? medio, claro. Y Fabricio era mi compañero en la universidad. Yo soy graduada de la UTEC. Y de ahí entro a trabajar. Mi papá era el gobernador de Los Ríos, y para que no lo... él mandaba a cerrar unos locales y yo se los abría por el otro lado. Entonces, para que no lo friegue, me mandó a trabajar a Pacifictel. ¿Aquí en Guayaquil? Aquí en Guayaquil, aquí. Yo trabajaba en Pacifictel. ¿Tu primer trabajo? No, mi primer trabajo fue la mesa de dinero del Banco del Pichincha, trader, donde yo estuve en la bolsa en Nueva York y todo, trabajé. Y trabajé ahí hasta el 2019, el 2009 creo que fue. No, cuando fuimos a la dolarización. De 1999. Era algo con 9. Ya, en la dolarización, cuando el país... Ahí yo termino mi trabajo. ¿Estabas en Estados Unidos? Estaba aquí para el Banco Pichincha en la mesa de dinero. Cuéntame un poquito, ¿qué hacías? El trader o la mesa de dinero eran las negociaciones. Lo que tú hacías era comprar dólares y vender dólares pero de banco a banco, no con clientes. O sea, con los bancos nosotros intercambiábamos el tema, comprábamos dentro, fuera. Son como decir, comprar acciones, venderla en este momento, y eso genera utilidad. Entonces son mesas de dinero, y ahí estaban los que hacían inversiones, papeles, repos, diferentes. Yo estaba en la parte de lo que tenía que ver con dólares. ¿Cuánto tiempo duraste en ese trabajo? 2 años. O sea, años. 18, 19, literalmente. Sí, y de ahí ya no pude continuar porque obviamente ya no teníamos dólares, ya no había el cambio, ya entramos a la dolarización, ya no había sucres con dólares. ¿Y qué pasaba en ese entonces si tú estabas en un banco? ¿Qué se decía? ¿Qué se escuchaba? Nosotros sabíamos cuando el Banco del Progreso, por ejemplo, quebró. ¿Antes que se den la noticia? Antes, claro, es que nosotros día a día, para saber si le podemos prestar a un banco un dinero para hacer un repo, para poder comprar un papel de él o algo, te mandan un balance financiero que va al Banco Central. Entonces, todo ese tipo de inversiones, todo lo que tú venías conociendo, sabías. Entonces, vimos un banco que ya estaba en -0 y en rojo. Entonces dijimos, hoy no abre el Banco del Progreso. Entonces dijeron, señores, las líneas están intervenidas, no pueden llamar, no pueden hacer, para llamar a tu abuelita, a tu tía o algo. Entonces, como siempre tú dices, tú eres pila, en Vinces el Banco del Progreso era la mayor captación, y mi abuela y mi padre tenían su dinero en el Banco del Progreso. Entonces no les iba a poder sacar de las cuentas en ese rato, pero había una manera de sacarles toda su plata en las cuentas y parecía una transacción normal.
es que ellos con su plata de sus sucres podían comprar dólares. Entonces le cojo toda la plata a papá y a mamá, a la abuela y a papá, y compré sus sucres en dólares. Los compré como en 9, 10 dólares, una cosa así, y se los queda el Banco del Pichincha como dólares. Entonces ellos me tienen que indicar a qué cuenta van a abrir. Entonces abrieron una póliza en el Banco del Pichincha, pero en dólares, y se quedaron. Cuando, oh sorpresa, y eso sí, no me lo esperé, es que viene la dolarización y ya era $25,000. Entonces, sucres, 25,000 sí, sucres. 25,000 sucres a $1. Entonces, si lo compré a 12 y ahora es 25, todo su dinero se duplicó. Me deben esa plata, me he olvidado. Tienen que pagarme todo lo que hice. O sea, salvaste las finanzas de la familia. Y ganaron. Bueno. Ellos, así, es que yo siempre te digo, nunca decides dónde estar. Siempre las oportunidades o los lugares, Dios sabe por qué te coloca y para qué. Entonces, de ahí mi abuela me llamó bravísima, que si yo estaba loca, que le devuelva su plata. Nadie en Ecuador se imaginaba lo que iba a pasar. No se escuchaban rum rum. No, cuando a las 11 de la mañana que ya entramos a las negociaciones, ya todo el mundo sabía que el Banco del Progreso había cerrado. En ese entonces, ¿el Banco del Progreso fue el primer banco? Te lo pregunto porque yo era niño, no tengo, solo he escuchado por la historia. El Banco del ¿Cómo Progreso, fue el tema de la crisis de la terrible, porque el Banco del Progreso era uno de los bancos con mayor rentabilidad que le pagaba a cada uno que tuviera ese en cuenta de ahorro. Entonces, la captación de dinero que ellos tenían eran súper altas. ¿Era uno de los bancos más importantes? Era el más importante, era el que mayor captación tenía, es decir, el que la mayoría de la gente que era el que mayor rentabilidad te pagaba, y asimismo si necesitabas un crédito, él era el que más respaldo te lo hacía. Era un banco totalmente legal. El problema del banco es como cuando tú tienes en una empresa o toda la situación, es que tú tienes más empresas y tú mismo a tus empresas tú mismo te prestas o tú mismo te financias. Entonces, ese tipo de situaciones llega un momento que te mandan a la quiebra. Y eso fue netamente lo que le pasó al banco. ¿Quién era dueño Banco del Progreso? Un poquito para la historia, porque yo no lo recuerdo. Era costeño, pero no recuerdo. Lo investigaré. Pero, ¿y qué pasaba en el ambiente? O sea, terrible. ¿Qué pasó? La ¿Tú gente tuviste la perdió su fortuna? dinero, pues. Porque yo he visto solo imágenes. No, pues y de ahí vino Filambanco, y ahí vino Banco Popular. O sea, no fue el único banco que cabrón. Claro. Que ya a manera de ir ahí, la gente iba perdiendo su dinero, perdías tu dinero, Sí, porque hay muchas historias de familias que tenían su ahorrito y lo perdieron. Y lo que tenían en todo. sucre, a lo que te cambiaban a dólares, ya no tenías nada tampoco. Ya tus miles de sucres ya no eran nada la dolarización. ¿Y tus amigos, donde vivía papá, mamá, o donde tú vivías, el ambiente, la ciudadanía, cómo era? ¿En serio? Sí. No me lo vas a creer. ¿Qué? ¿Cómo era? El vecino de mi papá era Jaime Toral Salamea. ¿El abogado? El abogado. Y su hija María Meche y Jaime Eduardo eran mis amiguitos desde chiquitos, ¿no? ¿En serio? Y toda la esquina, toda la cuadra éramos una bandita. Ya grandecitas, pues ya desde el colegio. Ya te hablo 15 años, 16 años. Entonces, cuando no me dejaban salir, yo me escapaba por el patio de Meche. Y cuando a Meche no le dejaban salir, se salía y ahí había, bueno, le decíamos Petete, pero era Clemente Yerobi, Pablo Yerobi, y todos éramos vecinos. Entonces, los abuelitos Meche, de parte de mamá, eran los vecinos, pero ahí Jaime y llegaba con todos los guardaespaldas y todo. Entonces, cuando le iban a retar a Meche, sin que yo había hecho, Jaime también me retaba a mí, por si acaso se te ocurre hacerlo. Entonces, era terrible. Entonces, tú no sabías qué hacer porque, aparte de mi papá, me iba a retar Jaime. Y sus hijos fueron siempre como mis hermanos. Hasta ahora, a Meche y a Jaime Eduardo los adoro con la vida. Entonces, y en ese momento era fiesta, era chéverísimo. Mi pregunta era, cuando se dio la dolarización, ¿qué pasaba en el Ecuador? ¿Qué sucedía? Eso es antes, eso es después. Exacto. Era un caos, fue un caos, fue terrible, tanto así que ahí es donde empieza a desembocarse todo lo que
los quiebres, muertes, porque tú sabes que hay muchas personas que se infartaron, era suicidios. La gente migró a España. La dolarización igual tuvo un precio muy alto, que ahora todos los que vinieron después de nosotros salieron favorecidos, porque ya sus sueldos eran en dólares, sus ingresos eran en dólares, entonces no tuvieron que cargar con lo que en su momento tenía que pasar. ¿Y qué piensas sobre lo que está sucediendo en Argentina en este momento? Que el posible presidente quiere la dolarización y le está pidiendo asesoría a Maguad. Mira, primero Yamil Maguad, por muchos errores que haya tenido como presidente, Yamil Maguad es un hombre muy inteligente. Quienes ha seguido realmente su carrera como persona es un hombre muy preparado. Y en las finanzas, quienes saben de finanzas, saben que él sabe manejar y cómo hacer los números. Como todo ser humano puede que tenga errores en ciertas situaciones o a veces también nos asesoramos mal. Pero el tema de la dolarización depende mucho de tu petróleo, depende mucho de tu respaldo, porque el déficit o el golpe que va a tener va a ser muy fuerte. Entonces, si Argentina no tiene un buen oro, no tiene un buen respaldo, donde cubrir todo lo que se va a venir abajo, va a ser un desastre total. Pero si tienen dentro de todo el tema el respaldo para poder hacerlo, el proceso va a ser duro. Va a ser difícil, va a haber mucho que acordar, pero la recompensa luego va a ser mejor porque pasas al dólar y pasas a una equitación, todo equitativo dentro de la misma moneda. Sabes manejar bien. Estamos hablando de la Reserva Nacional de cada país que tiene para poderse respaldar. Más allá de la reserva más allá de tu reserva económica o lo que tienes en respaldo en oro, en el Ecuador, en el Banco Central y todo, es que, por ejemplo, el barril del petróleo se vendía en dólares, no en sucres. Entonces, el Estado se beneficiaba dentro de eso y el barril cuando subía, el déficit de lo que estaba pasando acá en la sociedad lo cubría con ese valor. Entonces, Argentina tiene que tener algo que amortigue el golpe social y económico de lo que va a haber, un respaldo de que si la dolarización no funciona. Ahora, muchos dicen que es muy fácil, que tú tratas de irte a la dolarización, si no te funciona, te regresas, pero en el trayecto fuiste fregando a muchísima gente. ¿Y te imaginaste que en esta entrevista íbamos a hablar de dolarización? No me imaginé, pero si es parte de lo que has vivido y has trabajado, sale y es diferente porque puedes hablar con muchas personas de otras cosas y cada persona es un mundo. No solo hablamos, es que no sé si decir las palabras porque era tu papá y tu mamá. Ajá. No solo hablamos huevadas ni chismes, hablamos de dolarización. Claro, y ahí, como ya se viene la dolarización y todo, yo ya tuve que salir del banco porque mi parte era ahí, ingreso a Pacifictel. En Pacifictel trabajé 11 años. ¿Qué hacías en Pacifictel? De todo. Inicié dentro del primero, como siempre te digo, cada vez que iba a un lugar y todo, tenía que estar pendiente de lo que pasa. Cuando yo entro a Pacifictel, ahí estaban los dinosaurios de toda su vida, el que cuidaba los puestos, la gorda. El sindicalista. Sí, la gorda que no te iba a dejar ocupar su silla nunca. Entonces yo decía, esta gente me va a pecar. Esos burócratas son... Y entro con Meche, Jaime Toral. Son bravísimos. Yo ni boba, no iba a entrar sola, yo me entré con Meche. O sea, le dijiste, acompáñame, ¿hay un chance en Pacifictel? No, es que, oye, tu papá te puede meter ahí. Y mi papá me metió ahí, más o menos así, vamos. ¿Qué íbamos a hacer con Meche? No sabía. Pero Meche ya estudiaba leyes y estaba para abogada y yo ya estaba en mi carrera de ingeniero. Entonces, vamos. Cuando estaba en ese entonces gerente de recursos humanos, un señor que se llama Pepe Solines, maravilloso él. Y cuando yo llego me dice, y bueno, ¿y dónde quieres ir? ¿Y cuánto quieres ganar? Bueno, ¿cuánto quieres ganar? Sí, ¿cuánto quieres ganar y dónde quieres ir? Y yo qué sé, o sea, porque tú no sabes. Entonces me dice, mira, estamos abriendo un proyecto nuevo y ahí no iba nadie, o sea, ahí no estaba nadie del sindicalismo porque no le ibas a quitar el puesto a nadie te iba a ver con mala cara. Y era que el Ecuador lanzaba los 1.800, los famosos números. La novedad en ese entonces. Ajá, eran los para que tú puedas utilizar, ya ahora tu empresa, todo era 1.800. Y nos fuimos cogidos de la mano con Meche y empezamos... yo empecé como supervisora del área de 1.800, me eché en atención al público y luego fui avanzando.
los puestos en Pacifitel eran políticos, pero también te los podías desarrollar bien. Entonces, en ese entonces ya nombran a mi padrino como presidente del Congreso y él decide mandarme al directorio de Pacifitel como su representante. Entonces yo ya estaba arriba. Cuando estaba ahí había un gordito que sí, que los derechos, que ni sé qué, y me mandan a la unidad de antifraude. Yo tenía que averiguar el fraude dentro y denunciarlo. O sea que me iban a mandar a pitearme con todos. Bueno, yo voy. Entonces el señor, para variar, yo había ido, me pasaba noche tras noche averiguando cómo era el bypass, qué era lo que hacía, qué era lo que perjudicaba. Y había un gordito así que se paraba y decía, sí, los trabajadores, sin eso, sin la empresa. Yo lo miraba y le... Pero si esos son los primeros que roban, yo decía. Y todos me quedaban mirando así. Dice, pero usted, ¿por qué dice eso? Y yo saco mis apuntes y yo digo, esto viene, esto, lo otro. Y el presidente se tragaba esa cosa y no sabía cómo con un hielo allá tirármelo en la cabeza que me calle. Y el gordito viene y me hace así. Y yo le digo, y así usted dice que defiende los derechos de trabajadores. Por lo menos mis derechos usted no me los está defendiendo. Usted se defiende de lo suyo, que ni sé qué. Y me dice, la próxima semana son las elecciones. Te invito a que participes para que seas la coordinadora general del sindicato. Bueno, le dije yo, pues, a ver si yo me puedo defender mis derechos. Ni sabía qué era. Terminaste siendo sindicalista. Me llevaron una pista y todos eran sindicatos. Yo con un micrófono animaba, hacía bailar al público, traía concursos, Pacifitel votaba y yo era la coordinadora general del sindicato. Llego a la casa y le digo, papá, mi lista ganó, yo soy la coordinadora del sindicato. ¿Qué? ¿Tú sabes lo que es un sindicalista? Sí, es defender los derechos del trabajo. Hermano. Me río por cómo lo cuentas. Ese hombre me quería coger con la misma lengua, darme la vuelta así. Cuando yo en Quito, en el Congreso, hablando de los derechos de Pacifitel y con Salvador Quispe, el presidente de la CEOLS, el presidente de ni sé qué y todo. Entonces todo el mundo como me mira, y yo vestida con corbata, siempre trabajé con terno y corbata en mi portafolio. Y como que veían, ya está de todo. Salía de la reunión con un elefante guindado, un cuerno de ni sé cuánto, porque ellos me regalaban su veste y todo. Y siempre defendiendo con documentos y teniendo la esta. Entonces cuando yo le decía, ya. Entonces salíamos. Se ha subido el sueldo tanto por ciento más y nosotros celebramos. Ya me importaba Pacifitel, era el sindicato. Escúchame, conversamos fuera de otras cámaras. Ya nos vamos al otro ámbito. Ya no nos falta nada de trabajo, no. Ya después de Pacifitel, a lo que salgo, ya entré a la televisión. Ahí viene. Me comentabas tras cámara que cuando estabas en Pacifitel comenzaste a salir de discotecas y viene el mundo que conociste a una a otra. Claro. ¿Esa fue la vinculación con la gente de farándula? Sí. Cuéntame un poquito. Cuando yo empiezo a trabajar en Pacifitel, yo empiezo a conocer personas. Mi prima viene de los Estados Unidos por acá y era la mejor amiga de Silvia Ponce. De mi negra Ponce, y dentro de ese grupo era Silvia Ponce, Karina Cadena, Marian Sabaté, todos en ese entonces. Y ellas se iban a las discotecas y luego el after, y luego una lloraba y se quería cortar las venas porque el hombre la había dejado y decía, ¿qué es esto? Yo, como te conté tras cámaras, yo nunca tuve novio antes, muchos novios o algo. Mi novio, que es el padre de mis primeros hijos, fue desde los 14 años. Entonces con él fui 15 años, graduación, primera comunión, confirmación, todo me acompañó él, todo. Pregunta a lo Mariela. Ajá. ¿Fue el primero? Sí, él me descocó, todo. Él se comió el coquito. Papá está viendo. Pero papá sabe, pues sí, sincero. ¿Cómo fue esa vez? La primera vez, yo pensé que era una cosa que yo tenía que llamar a los doctores o algo porque mi cama tenía sangre y eso me dolía como una cortada. No. ¿Pero él te trató bien o fue salvaje? Él me trató bien, pero lo que pasa es que fue como así, como que te cortaran algo y te dolía. Y eso botaste sangre. Entonces,
ya pues te daba miedo. Igual. Y te abrazó después de la primera vez. ¿Qué No, hizo? claro, ¿Qué hizo él? no sabía qué miércoles hacer, pero era parte de, o sea, yo me casé de virgen, entonces yo no es que tuve relaciones antes. A ver, o sea, tú... Fue mi noche de boda. Ah, a ver, espérate un ratito. Claro. O sea, tú te casaste con tu novio a los 14 O sea, años. no, yo me casé a los 20 años. Y eras virgen a los 20. Claro. Pero él era tu noviecito desde los 14. Sí, desde los 14. Y se aguantó todo ese tiempo. Pero es que en ese tiempo la gente no tenía la mente tan podrida como ahora, que en el camino ya como tú, que tienen que meterle la mano, las cosas. No, nosotros sí teníamos novios de fiesta, de salir, de beso, de abrazo. Ni serruchito había, hermano. Soraya. No, es en serio. Tú me estás diciendo esto porque papá está viendo, ¿verdad? No. Le puedes preguntar. Hay mucha gente, como mi hermana se casó igual. Ojo, no era porque, te habían dicho que tenías que llegar virgen al matrimonio. No, eso transcurrió tan natural, nunca fue impuesto. Y él nunca se calentó, los besos, o sea... Sí había besos, sí había todo, pero no había. Cuando tú quieres una intimidad o quieres ser, los momentos se propician, ¿ya? Entonces, yo no tenía un departamento sola que yo iba y iba a estar él. O yo no iba, nosotros somos de cine, de fiesta, de compartir, de amigos, de estudiar, pero no, o él estaba con mi familia todo el rato, o estábamos con la familia de él. Nunca. Yo me caso. ¿Tenía una hielera al lado o qué? No, es que mira, hay personas que realmente se aman y se conservan o se tienen para la persona que realmente tú crees que merezcas. No se trata de ir satisfaciéndose por ahí todo. Cuando tú crees, cada ser humano. ¿Y te casaste a los 20? Me casé a los 20, virgen. Yo pensé que eran los 14. No. Y cuando viste recién me enfermé de la regla. Y cuando viste la escena del crimen. La escena del crimen en el hotel de la luna de miel. Y yo decía, ¿qué? Yo voy a terminar en una clínica en la primera noche. Pero ya, pues ya. 2 hijos con él. 2 hijos con él. Es tu mejor amigo, me dices. Es mi mejor amigo actual. ¿Cómo lograste eso? Porque yo no me separé de él ni por terceras personas, ni por ningún tipo de conflicto. Él es un hombre 100% papá. Él se puede sacar el alimento de la boca, pero a sus hijos no le puede faltar nada. Es el ser humano más hermoso, buena gente que puede existir en la tierra. ¿Por qué? Porque Soraya, todas las cosas cuerdas también tienen locuras. Entonces, cuando yo conozco a esta gente y empiezo a escuchar sus historias, yo no había vivido nada. Es más, fui a una discoteca, creo que a los 28 o 29 años, mi primera discoteca. Sí, 27 años por ahí. ¿En serio? Ajá, entonces... O sea, eras coco en todas partes. Sí. Yo me había dedicado a estudiar, a trabajar, a hacer mis cosas y viajar. Me gusta mucho viajar, mi vida la doy por viajar. Entonces empiezo a ir a las discotecas y me empieza a gustar la tontera y yo le digo a él que salga y él no era de salir de discotecas, nada. Entonces me dice, anda tú con tus primas, anda tú con tus amigos. Si me vestía yo me iba. Y me dejé llevar, encantar por ese mundo. Y yo escuchaba, como te decía, que me llegaba una que sí, güey, me puso los cachos, que va a ver, que lo voy a arrastrar, y la otra lloraba, es que yo la amaba y todo. Entonces, te chocaba ciertas cosas. Entonces yo decía, uy, pero es que yo nunca me he enamorado. O sea, él es mi mejor amigo y yo lo quiero y le tengo respeto, pero yo no siento las mariposas que ellas me hablan. ¿Y cómo hago para llorar que este condenado? Si yo le decía, anda, compra, y dice, ya está bien. O tal cosa, ya, sí, está bien. Él no peleaba nada, o sea, nunca vas a pelear con él nada, o sea, él es una persona demasiado buena, sí, ya. Te dejas seducir por el lado oscuro de la farándula y terminas separándote. Y le propongo que nos separemos y que él me conquiste y nos volvemos a casar. Y que me invite de viaje, pero que salga conmigo de farra, pero que me conquiste. Y que yo quiero llorar así, este desgraciado no me llama. ¿Puedo decir lo que pensé? Que estás loca tú. Entonces él se sentó y me dijo, ¿estás bien? Y sí, y al otro día llega el abogado Toral y le dice, toma, mijo, firma tu divorcio y ahí tú pon ahí para que la conquistes a ella. Me dice,
bueno, si quieres tu locura, nos divorciamos y nos volvemos a casar, pues. Y me firmó el divorcio. ¿Lo has contado antes? Sí, creo que una vez lo conté. Firmé el divorcio y efectivamente la siguiente semana me invitó a Cancún. Entonces ya, pues me invitó a Cancún, nos íbamos de viaje, me invitaba a salir, me daba regalos. Y era chévere porque era como que te galanteaba y todo. Y yo me voy a unas vacaciones, regreso a empezar a trabajar a Pacifictel y me presentan a Iván Hurtado. Resulta que él era mi amor platónico. O sea, tú eras fans de Iván. Fans. Mi protector de pantalla era una foto que él hizo desnudo con Diana Pasley. Claro, lo recuerdo. Entonces, ese protector era... entonces, un amigo de él quería que yo le haga favor de unas líneas que le apruebe y me traía unos petroleros, una cosa. Y no, hermano, el mío que tú me quieras presentar, presenta, pero yo le digo de broma, una cosa así, este chocolatito que te se cae y todo. Él me dice, flaca, si te lo traigo, ¿me apruebas las líneas? Y yo, sí, pero yo diciéndole así, trabajar. Un día era un alboroto en Pacifictel, el guardia corría y todo. Cuando yo veo a ese hombre parado en la puerta de mi oficina y yo miraba, y yo hacía así. Y dice, mami, ¿cómo tú estás? Que tú me quieres conocer. Y yo, ay, hermano. Era derretida, que si alguien que me coja de alguna manera y todo. Y de ahí en adelante empezó mi historia con él. ¿Cuántos años con Iván? 3. Y nunca pude regresar pues a mi matrimonio. Ya no me conquisté, ya no fue. Llegó Iván, llegó el Bambán. Y todo, entonces ya la conquista se quedó en medio. Los españoles se retiraron a España y me dejaron aquí con los afrodescendientes. ¿Qué te dijo el que fue tu esposo, que era tu mejor amigo? Nada, él siempre es que te digo, es una persona maravillosa. Él es tan bueno que no importa lo que tú desees en tu vida, pero cuando alguien te quiere que tú seas feliz. Y si él considera que esa era tu felicidad, fue así. Y la vida es tan buena que le regaló una esposa, actualmente la doctora Marta Naranjo, cirujana plástica, si se quiere arreglar la carita. Martita es como él, es mujer. Es un ser humano maravilloso, se casaron, tienen 2 hijos, son felices y yo soy feliz porque también él tuvo la oportunidad de encontrar a alguien que lo ame y que él ame. Entonces él también encontró su felicidad. Qué bacán. ¿Y cómo regresemos al Bambán? ¿Cómo era la vida con Bambán? Porque Bambán era selección de Ecuador. Claro, cuando yo fui pareja es que tenía un Homer y esas cosas. Sí, cuando yo fui pareja de él, él era el capitán de la selección, jugaba en Millonarios en Colombia. Tenía el tema del fútbol boom, llegó acá, luego de Colombia viene para acá como los Galácticos en Barcelona, y era el boom en ese, el Chelo Delgado, el papá del hijo de Adrián, Gastón César, todos esos, y se arma el super equipo. Entonces en ese momento era un boom y le tocaba en Barcelona, que era el tema. Entonces yo tenía la vida de superestrella, divina, maravilloso, encantador, todo. Pero realmente las cosas no siempre eran como aparentaban. Él era buenísimo, muy educado conmigo. ¿Qué pasó? Tú no podías tener amigos, tú no podías salir, tú tenías que vivir para él. O sea, era... Tu castillo en tu casa, de afuera no existía el mundo. Ok. Entonces tenía que dejar mi trabajo, yo pedí una licencia un tiempo porque como que lo tenía que acompañar a Colombia, eso sí era permitido, mientras tú lo presentes como una licencia de estudio. Entonces te iban a dar todo ese chance para que tú estés todo el tiempo afuera en Pacifictel sin cobrar sueldo, pero no perdías tu puesto de trabajo. Cuando tú quisieras regresar, venías. Tenías tu puesto. Entonces empecé ¿Te cansaste de esa vida? Me aterré. Yo venía de una vida de encierro de muchos años y de repente yo me sentí como que todo era muy bonito pero sin libertad. La familia de él, la cosa más maravillosa que he conocido hasta el día de hoy. Hasta hoy, Ingrid, Ramiro, La Marcosa, Don Po, todos, donde yo los vea, yo tengo el mismo cariño y el mismo respeto. Su padre, o sea, yo iba a Esmeralda, a La Taguara, a sus sobrinos, para ellos tía, maravilloso. Yo conocí gente realmente maravillosa, los quiero muchísimo hasta el día de hoy. Y hoy en día, si te topas Iván,
¿Qué sucede? Hay mucho respeto, o sea, siempre nosotros nos saludamos. Sí, siempre yo me lo he topado en varias cosas, en eventos deportivos, en todo, con mucho respeto, pero como en ocasiones, de una u otra manera, por estar vinculado en los medios, me ha tocado hablar de él o del tema, la esposa de él es brava. Entonces ella se molesta y lo que él trata es de evitar de alguna situación porque a ella no le gusta de que ninguna de las ex hable de él. ¿Pero te ha llamado? No, a ese pero nivel yo lo sé porque nosotros tenemos muchos amigos en común. Muchos. Ok, y después del Bambán, ya no vamos a hablar, señora, del Bambán. Señora, no se vaya a molestar. Señora, por favor. Y después del Bambán, ¿qué viene? ¿Televisión? ¿Qué viene? Porque yo me acuerdo de las notas del Bambán contigo, en Vamos sí, con Todo. pero yo ahí todavía no estaba en la televisión, ni por el Bambán llego a la televisión. ¿Cuándo ingresas a la televisión? Yo ingreso, después de haber terminado, un año después de haber terminado mi relación con el Bambán, yo ingreso a la televisión. ¿A Canela o a Canal 1? A Canal 1. Estefanía Isaías decide armar un proyecto que se llamaba Odiosas, donde encerraba varios tipos de personajes y que ella consideraba que sin saber ellos tenían talento en televisión. Y otros que ya eran conocidos. Y formó un experimento con nosotros. Entonces, Erika Vélez era la conductora del programa y ahí estaban conocidos como Mayensi, Cindy Bermúdez, se me van muchos. Era un reality parecido a lo que va a ser Ecuavisa ahora, más o menos. Desafío a la Fama. Sí, y del otro lado estábamos las que no teníamos nada en la televisión, que era Fabiola Vélez, Nabila Fuentes, Soraya Guerrero, Hilda Zaraguayo, Liliana Troya. Entonces, unen todos esos en una jaula. El reality... ¿En una jaula o en una casa? En una casa. Porque era una casa. Porque todas eran locas. Y empezamos a vivir, y yo tengo un problema, a veces no solo habla mi boca, mis gestos hablan, yo quiero tener la boca cerrada, pero yo estoy con una cosa, ¿cómo controlo uno con la otra? Imposible. Entonces nos encierran, nos ponen a convivir todos, y ahí es donde al aire estaba hablando alguien y yo le digo, pero tú sí sabes leer, o sea, como que era iletrada, como una cosa, tú sí lees, que tú sabes que el cerebro se alimenta de lo que uno lee y todo. Llamaba tontera. ¿Y con esa ropa vas a salir vestida? Y dice, sí, soy tendocumiera, me decía la una, la otra. Entonces, y Cindy me volvía loca. María del Mar Proaño. María del Mar llegaba y una le decía a la otra y María del Mar se ponía a llorar. Ya tú lloras. Yo era como una cosa así. Y Nabila armaba los relajos. Cuando le iban a pegar, se ponía atrás mío. Como que yo tenía que pegarle a las otras así una cosa. Era terrible. Y poco a poco me fui adaptando y fui tomando de cada personalidad cosas que eran interesantes. Y eso te sumaba al reality. Y ahí nos metieron a un coach. Y era con coach y todo. Y resulta que el que me hacía el coach ya no me soportaba porque yo lo terminaba coachando. Por tu tipo de personalidad. Sí, por la misma. Pero es que tú me estás diciendo algo que ganar. No, o tú ganas o yo gano, pero ningún ganar. Entonces venía la disputa y llegaba un momento que ya no me aguantaba más porque yo cuando te refuto es porque tengo y cuando no lo acepto y yo digo, gracias, aprendí y me voy, ¿ya? Pero si yo, nada, entonces... Odiosa se llamaba, ¿verdad? Odiosa. ¿Estuviste en el programa de las mañanas en Canal 1 también? No, yo estaba solamente nosotros estábamos en reality, no estábamos ahí. Y luego, cuando ya empieza a desarrollarse el reality, La Negra Encalada y el doctor Enrique Olmes tuvieron una baja en su programa que era la salida de Sharon. Sharon sale de Canela, de su programa de farándula que lo había hecho Sharon, y ahora cómo van a hacer y todo, y deciden que yo vaya para allá y me hacen la propuesta. Y yo decía, ¿qué es farándula? ¿Y de quién vamos a hablar si yo no conocía a nadie? ¿Cuánto tiempo estuviste en el programa? 2 años. ¿Estabas con Silvia Mata, Chiquilín, reportero? No, ¿Fue esa época o no? No, primero nosotros iniciamos Paolo Manosalva, La Negra Encalada, Silvia Mata y yo, los 4. Luego entra el paparazzi urbano y cuando nosotros salimos es que entra el Chavo, Chiquilín, todo, que se llamaba Detectives de Famosos. Ahí fue que lo cambiaron como imagen principal Sharon. O sea, ustedes lo iniciaron y después entró Sharon, así. No, Sharon salió, nosotros entramos y ahí entraron todos estos locos.
Toda esa camada Sí, de todos esos locos. Toda esa camada de delincuentes de la farándula. No duró mucho. Pero hicieron roncha, porque nosotros íbamos a Canela a buscar a Sharon y generaban, o sea. Claro, entonces después de eso, yo hacía radio y televisión Trompas de Falopio, porque ambos programas iban, actualmente existe todavía Trompas de Falopio en Canela Radio. Pero no es de farándula, sino de otros tipos. A la par que yo estaba en Trompas de Falopio, con este grupo, yo hacía un programa de sexo en la noche en la misma Canela con Ángela Roncasio. Era un programa grabado. Con Tony. Con Tony, ajá, en Quito. Y Ángela era la conductora del programa, había un sexólogo, el psicólogo y todo, y yo era la ama de casa que hacía las preguntas indiscretas. Por ejemplo, si usted la tiene chiquito, ¿cómo va a poder usar si su mujer la tiene grandota? Entonces, yo le decía al señor, entonces como se le alza la patita y todo, y era una cosa que a cada rato nos me daba el corte, porque el de la cámara cuando tenía que coger movimiento de las tonteras que hablaba, se movía y se reía, y pegó. Y ahí me llevó Canela a Quito un tiempo, pero yo ya me tenía que regresar para acá y ya tenía meses de embarazo. Yo trabajé hasta un día antes de dar a luz. ¿Con tu segundo hijo o el tercero? Ya con el tercero, ya con el último. Ahí ya habías conocido al señor... Viejo vago. No, al señor ¿Por qué le dices? Es que yo no le puedo decir viejo vago porque una persona que tiene más de 40 años y no hace nada por la vida ya es un viejo vago. Una señora el otro día pensó que era como un viejo así. En resumen, ¿cómo te enamoró? Porque tú eres una mujer sindicalista. O sea, fuiste coordinadora general. O sea, una man todoterreno. Porque tú tienes un lado débil. Y la persona cuando es estafadora, cuando es embaucadora, cuando es como que dirías cómo le puede vender el cuentero de Muina a alguien un reloj. O este es demasiado pendejo o este es demasiado sabido. O sea, caíste como Gil. Sí, yo caí como Gil, pero... porque él estudió, entonces él me supo estudiar y él sabía que si él metió a su hija, una niña de 11 años, a que ella me trate como su mamá, a que ella viva conmigo, a que ella... Entonces, esta niña me fue conquistando, me fue ganando, yo la tomé como mi hija, vivió conmigo, creció conmigo, con mis hijos como hermanos, entonces esa fue su manera de entrarme. Entonces él, por ejemplo, actualmente él busca, por ejemplo, si es una mujer que ya va a llegar a los 40 años, que nunca ha tenido marido, nunca la ha tomado en serio y su único sueño es tener como un hijo, él te va a vender esa película. Va a hacer lo que tú quieras, te va a seguir la corriente con lo que tú quieras, hasta que él va a tener... Siempre o él te termina estafando, te termina robando, te termina haciendo algo y se aparta. Es un modo de vida, porque tampoco, o sea, llega un momento que por mucho que tú quieras a una persona, por mucho que tú le des, o sea, basta. Entonces, cuando él ya se topa con ese basta, con que la gente ya se harta, él inicia su proceso en otras partes y así ha vivido siempre. Ok, para no profundizar ese tema, porque creo que siempre te lo preguntan, siempre lo hablas, porque una cosa es la Soraya que entró a esta casa estudio y otra cosa es la Soraya de redes sociales. El pito. Yo nunca quisiera ser tu hijo, ¿va? Porque me expones en las redes. Es una cosa... Ahí es donde yo te digo que una cosa no tiene que ver con la otra, porque yo tengo 2 hijos mayores. Y dime a alguien si alguna vez algo ha salido de mis hijos mayores. O algo me he referido del padre de mis hijos mayores. Entonces, cuando tú eres una mujer problemática, o te gusta vivir, o te gusta hacer, lo eres en general. No es que lo eres con uno o con otro, no. Lo que pasa es que cuando tú eres mamá, es inaceptable tratar de aguantar o taparte o cerrar los ojos y ver que el propio padre de tu hijo es una mierda y es una mala persona con tu hijo. Entonces tienes que tener como que el corazón bien frío, o como cuando dice déjelo a Dios y que él se encargue, que él se pone... Sí, tú se lo puedes dejar a Dios, pero tú no puedes dejar de sentir esa rabia en ese momento. Es lo que yo te decía, mi hijo tenía una competencia afuera, tenía que salir del país. Ejemplo. Y resulta que yo tenía que pagarle a él para que él me firme. Tú tienes una deuda, no quieres un problema con una persona. Quieres vivir en paz tu vida y dejar que la vida de la otra persona, o por lo menos hacer algo bueno con tu hijo sin invertir. Vienen y te dicen, ¿sabes qué? No debes $60,000, no debes nada. Solo firmar un papel que, aparte de dar los derechos a tu hijo, es tu paz. Porque si tú no le das los derechos a esta persona y esta persona no te está pidiendo plata, que es loca tarada que te sube a redes, que te sube a molestar ni nada, entonces el tipo
no sé si se alimenta también de eso, si vive de eso, que es una guerra total, porque yo vivo todos los días luchando por los derechos de mi hijo y no voy a claudicar, porque es su libertad. Mi querida Soraya, ¿y papá, mamá dicen algo de lo que publicas en redes o no te siguen en redes? Papá ora todos los días, más que porque yo saque de redes todo, papá ora por el corazón del padre del niño, que él tiene la llave para poner todo el fuego, porque firmando el papel se acaba todo el problema. Entonces mi papá ora por ese hombre, de que algún momento su cerebro se conecte con su corazón y diga, ok, esto voy a hacer por mi hijo, y se acabe todo el problema. Okay. Mamá no entiende nada. Si mañana él va a la casa de mi mamá, lo recibe como mi mamá le va a preparar qué comidita quiere, con juguito, mijito, se va a bañar. Enorme. Sí, ya, mi mamá lo va a recibir con todo el amor del mundo. Oye, mi querida Soraya, a ver, entonces, después de Trompa de Falopio, bueno, el programa de farándula, de ahí viene una pausa. Sí, y ahí me dediqué a la fábrica de ropa. Tú tienes un negocio de fábrica de ropa, y empecé a venderles a catálogos, que eran el boom de las revistas, hasta la pandemia, el 2020. En ese año le hice las entregas. El sistema del catálogo es que tú entregabas la mercadería y te daban los cheques para que tú los puedas cobrar a 30 y 45 días. Entonces, durante todos estos años nosotros vinimos trabajando así, años y años, ya la confianza. En el 2020, después de la pandemia, se hace la entrega y ellos me dan sus cheques, y todos los cheques eran de cuentas cerradas. Y lo perdí todo. Me estafaron, se quedaron con todo. ¿Qué te puedo decir? No me devolvieron ni la mercadería, ni la plata, ni nada, y me quedé sin nada. Lo perdí todo, todo. ¿Cuánto aproximadamente? $86,000. Y de ahí yo puse una denuncia legal, pero ellos fueron estafando muchísima gente, pues, ¿no? Entonces, estas ratas cogieron y se fueron a lavar platos a los Estados Unidos, a vivir allá. Las hijas, que eran las encargadas aquí del tema, que uno era consciente que ellas no tenían la culpa y que sus malos padres la habían utilizado para esta estafa de ellos, pues, ¿no? Pasaste por este mal momento, pero terrible. Todo terrible, lo que horrible, hemos conversado me da la impresión, o sé que va a ser así, ya te estás reactivando. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué piensas hacer? Después de eso, para que mi gente no se quede sin trabajo, para yo seguir adelante, empecé a hacerlo, pero ya no vendiéndole al catálogo, sino que empecé a utilizar mis redes y a vender mi producto directamente yo por redes, ya no por terceros. Y lo que me conseguía era personas de distintas provincias para que ellos vendan mi producto allá y ellos ganen también y tengan una fuente de trabajo. Y así fue creciendo. Tengo alrededor de unas 48 personas, hombres y mujeres, en la cual yo fabrico el producto, se los entrego a un precio y ellos lo venden y ellos ganan y yo gano. Qué bacán, felicidades. Eso es un consejo hasta para emprendimiento. Claro, y ahí ya se fue moviendo y se fue haciendo y así fui creciendo. En pandemia, cuando nadie generaba y todo el mundo estaba vendiendo muestras, mascarilla, todo, entonces yo, para que mi gente tenga trabajo, ¿qué hacemos? Entonces yo tenía los proveedores de tela y lo contacté al doctor Jorge Yunda, quien siempre voy a tener un respeto, un amor, un agradecimiento, y a su hermana, y él era el alcalde de Quito. Entonces le digo, mire, señor alcalde, yo necesito que me apoye con algo para mi gente. Ustedes van a necesitar mascarillas, yo tengo RPO1, un sistema que está calificado para yo poder venderle al Estado, y yo tengo la capacidad y me voy a acoplar al precio que es el más bajo que esté en el mercado. Pídame para que yo venderle las mascarillas. Te escucho. Entonces, él encantado y todo, me dice, Sorayita, no hay problema, al contrario, nos va a ayudar. Entonces, todo el sistema entra normal, tú entras a un concurso, tú pones todo, me hicieron el pedido, como era emergencia, el pedido se va para las fechas y todo el tema, con el proveedor de tela y listo. Cuando yo le digo, hijito, mírame en el sistema, ¿cuántas? ¿Quién es el ganador? Sí, no, ¿cuántas mascarillas nos pidieron y para la fecha? Entonces mi hijo viene y me dice, mamá, para ni sé cuánto de junio, algo así era, ahí está la entrega de 250,000 mascarillas. Y yo lo quedo mirando, ¿que eres loco o te pasa algo?
Entonces me dice, ¿cómo? Si él me dijo 2,5, o sea, yo dije unas 250 o 2.500 ya. Sí, 250.000 mascarillas. Y yo vengo y le digo que... Y tú ya sabes que yo ya estaba calificada, yo estaba haciendo. Yo dije, aquí ahora sí ya terminé de morir. Con ese virus me voy a meter ahorita en una de esas cajas. Entonces yo le llamo a 2 de mis costureras y le digo, me dice, señora Soraya, nadie tiene trabajo. Yo te doy mi palabra que voy a conseguir todas. Usted tráiganos la tela, háganlos cortar, que esas mascarillas están en esa fecha con todas las estas que le han pedido. Y te pudiste reactivar. Entonces yo le digo, ustedes están locas, se meten conmigo todas a la caja, le digo. Y entregamos antes de la fecha con todos los estándares y toda mi gente, todas tuvieron para comer, para trabajar, para hacer. Y la pandemia, mira, su familia, que hasta estuvo enferma, tuvo con todo. Yo después de eso no puedo decirle, o sea, más allá de lo que me haya pasado a mí, que mi gente ya estaba maravillosa, yo ya dije, no, el que nace bendito camina por el camino de... Es verdad. De ahí viene, después de todos estos pasos que diste, calientitos. Calientitos. ¿Cómo se da ese acercamiento? Oye, ve, Soraya. Bueno, yo no soy amiga de Santiago Castro, ni tenía contacto con él. Cuando él era reportero, un par de veces habíamos cruzado el tema. ¿No? Una vez me invitó a un programa de él, de Calientitos, cuando estaba con Karen Minda, que recién empezaba, pues creo que por la denuncia que había puesto de los catálogos, una cuestión así, pero era una entrevista de algo como una denuncia. De ahí no lo volví a ver. Resulta que ahora arma Calientitos ya como un programa en YouTube y todo, pero él lo quiso hacer bien. Entonces, la parte comercial de él la empieza a manejar Norma Abril. Entonces, Norma Abril era encargada de conseguir, porque no es de coger un micrófono, un teléfono y hacer un programa. El programa, para que funcione, tiene que tener auspiciante. Es correcto. Y de los auspiciantes donde van a salir los sueldos de las personas y donde van a salir los gastos de las personas. Entonces, Norma Abril se encarga de vender Calientitos y conseguir los auspiciantes más los que tenía Santiago. Y Norma estaba con un proyecto conmigo de Mi Casa TV, de unas cosas que había hecho, y me dice, Soraya, te quiero proponer algo. Tú sabes de farándula y tú eres la imagen, y yo he hablado con un par de clientes y ellos van a auspiciar si tú estás ahí. Entonces yo le digo, ¿de qué me hablas? Y ahí me habla de Calientitos. Le digo, bueno, entonces Santiago me invita al programa por Norma Abril, quien me lleva al programa, y funcionó. En imagen, en el tema, en cómo expresar, en lo que generaba para él, funciona. Entonces ya no era la semana, sino que Soraya se queda permanentemente en Calientitos. ¿Cuánto tiempo estuviste en Calientito? Hay más de 2 años. Bastante. Más de 2 años, con sueldo, con espacio para vender si yo tengo auspiciante. Santiago Castro se portó siempre de maravilla conmigo. Si yo conseguía un auspiciante, él no venía de perruño que 70-30 para el canal. No, esto auspiciante, cóbralo. Solamente él igual le daba conocimiento porque él lo tenía que hacer. Nunca me tienes que dar tanto o tienes que aportar tanto. No, cógelo tú. Siempre. Vas a publicitar tu ropa, tu proyecto, aquí está tu espacio. No tienes que pagar nada. Eso, aparte de tu sueldo. ¿A ti sí te pagaba? A mí siempre me pagó desde el primer día hasta el último día que yo estuve en liquidación, no porque hermano no venía al caso. Las referencias comerciales que yo necesité o las referencias que él puso, la carta membretada como Calientito, él firmado y todo puesto. Todo. ¿Cuánto te pagaba? A mí, Santiago, $600. Porque hay una polémica en este momento, ¿no? Desde la salida de la mejor amiga de Leonela, que a ella no le pagaba. Bueno, lo dijo Leonela en una entrevista para Viralizarlo, que a ella no le pagaba, pero que le pagaba al bombero. Entonces, por eso te pregunto los precios. A ver, a mí me pagaba $600, no del bolsillo de Santiago. Tú sabes que siempre son auspiciantes. Entonces, por decirte, te voy a dar nombre, Isagore mío. Pagaba su auspicio, $500. Entonces ahí iba 300 para Soraya, 200 para Aura, pero el otro venía y esto, de eso era 300 para Aura, 200 para Soraya y se completaba. Ahora Arce tiene sueldo. Durante el tiempo que yo estuve, Aura, Soraya siempre tuvieron sueldo. Santiago cogía a los otros auspiciantes y sus ingresos, la mayor ingreso y todo era sus cuentas,
y todo se monetiza. YouTube se monetiza, Facebook se monetiza, son ingresos de Santiago. ¿Y por qué Ahora, sales de Calientitos? yo salgo por mi negocio, yo salgo por mi padre. Cuando se viene toda esta ola de en la calle sangrienta, de inseguridad, todo lo que pasa, yo tengo solo mi hijo, el pequeñito. Entonces me requería en la noche dejarlo con mi mejor amiga, que es mi vecina, y ella me lo veía hasta que yo regresara. Pero el transcurso de la noche, de manejar por una perimetral, porque yo donde yo vivo tenía que regresar por una perimetral, siempre tenía miedo, no te voy a mentir. Entonces empieza ese como el primer detonante. O sea, como la primera cosita. La primera alerta o incomodidad que podía sentir. Luego, mi padre, por todo esto, decide irse a los Estados Unidos, y como ellos tienen una visa ya por los negocios, aparte de ser productores, nosotros somos exportadores. Y con los Estados Unidos es donde hay mayor ingreso, es con negociaciones, y él tiene esa condición, él la tiene de su visa. Entonces dijo, bueno, esto es de ustedes y cada uno se tiene que hacer cargo de. Y me tocaba estar en Vinces, en la hacienda, 2 veces por semana, y no puedo regresar y venir y estar al mismo rato ahí. Ok, te retiras por la familia para preocuparte por los negocios de papá. Y ahí mi pareja actual me dice, yo necesito que firmes, yo necesito que pases por la oficina, yo necesito que te metas de lleno. Entonces yo decidí que realmente no podía quedarle mal a Santiago. En un día voy, otro día no, otro día me excuso, otro día tal, porque entonces su proyecto yo no le estoy sumando, le estoy mermando. Y si te vas a meter a hacer algo con quien sea, que sume y que sea bueno. Entonces... ¿Y qué piensas que Verónica está ahí? Mira, Verónica es una persona que particularmente me cae muy bien. Pero sí creo que influye mucho el tema para el televidente, para la retina, para lo que da, el tema de lo que ya había sucedido entre ella y Santiago. Creo que el televidente no lo ha digerido como ellos esperaban, de muy buen gusto. Entonces, sí, yo sí veo mucha resistencia al tema de... Segundo, la gente le gusta que por más que haya una opinión, haya credibilidad. Entonces, si tú no tienes credibilidad, no va a haber. Y creo que Vero la perdió mucho en el momento de que, por ejemplo, dijo, no, yo dije a Santiago tal cosa porque yo no creía en él. O hoy día yo digo que tal persona va, y lo que de Jocelyn Encalada, lo que pasó, y del otro que pasó. Entonces, esa línea ya no está. Entonces, la línea de Calientito, o lo que me ha estado haciendo, o lo que ya Santiago tenía aquí arriba, sí creo que le ha afectado mucho. ¿Crees que tu salida le afectó? Porque he conversado con varias personas del medio y me dicen que Calientitos ya no tiene la misma fuerza de antes. Súmale a lo que está en el programa de las tardes. ¿Tú consideras que la salida de Soraya Guerrero sí pasó factura? Sí afectó, no para decir que mañana hay Calientito por Soraya ya no es Calientito, no, sí afectó. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pasando algo en un momento que no está tan bueno y empiezas a memarte cosas, te va a afectar. O sea, como por decirte, te da una gripe y mañana llueve, te va a afectar. Ya, lo mismo pasó. El tema del ingreso de Santiago a los hackers se debió a que muchas cosas aquí se frenan. Entonces, las exclusivas de Calientitos o la información como tal, primero se veía en los hackers. Entonces, eso de una u otra manera fue apaleando y fue golpeando el programa como tal. Entonces, tú ya lo que veías en los hackers solo lo veías repetido como tal. Y eso ya, o sea, sí ya lo vi en la tarde, porque la gente que ve el chisme, es la misma que ve en la tarde, la ve en la noche y la ve en la tarde. No es que hay gente que ve en la tarde y hay gente que ve en la noche. Es el mismo que da vuelta. El chismoso es el mismo en todos lados. Y luego también pasó mucho que Santiago, por cuestiones personales, tenía que salir varias veces del país. Entonces el programa dejaba de transmitirse y ese vacío hacía que ya la gente no se conecte constantemente. Entonces, Calientito, sí, si me preguntas, con una figura que le dé un peso de credibilidad y la constancia y volver a tener sus exclusivas, Calientito se levanta sin ningún problema. Ok, y no le puedo decir resurgir, sino
me gusta lo que veo de Soraya. Como te dije al principio de la entrevista, estás en todas. Por eso te quería tener aquí, porque ves televisión y está Soraya. Pero es a lo bien. O sea, eres una señora guapa que llama la atención, con criterio. Eres una mujer que, como tú dices, llama la atención y pone su huella. ¿Tú crees que eso fue el efecto de toda tu vida o el efecto Calientitos? No, siempre ha sido así. Siempre. O sea, tú sabías que ibas a llegar a... Te expliqué, por ejemplo, en Pacific Tel. Yo sentada ahí en una reunión, yo estoy presente y terminé de sindicalista. O sea, el tema es que... Hiciste camino. Sí, todo ser humano es lo que tiene que hacer. O te estancas o buscas tu camino y te haces. Entonces, yo lo que hice fue ponerme en el camino de Calientitos. Santiago quería crecer, comerse el mundo, irse adelante. Entonces, vamos. Esta es la fecha. Da lo mejor de ti, porque ya no todo tienes tu peso, tú tienes el peso de un equipo y el compromiso de alguien. Y más si ese alguien valora tu trabajo, te trata bien y se va. Ahora, en el tema de si no les pagan, obviamente Santiago de su sueldo, de su bolsillo no les va a pagar, porque no va a invertir de su bolsillo. Entonces, el tema de los auspiciantes, asumo yo que ellos no tienen auspiciantes, por ejemplo, no Calientitos, sino personas que están ahí. Pero ya para terminar el tema de Calientitos, Leonela decía en la entrevista que dio a Viralizados, yo me sentí engañada porque era mi mejor amigo, a uno le pagaba y a mí era como por parcería. Por eso te pregunté el tema, si ganabas o no ganabas dinero. Sí, yo tenía sueldo. ¿Por qué crees que no le pagaba a Leonela? Porque es lo que yo te digo, no hay auspiciantes nuevos. Y los auspiciantes que estaban cuando salieron, entonces, para pagarle un sueldo a Leonela, para pagarle un sueldo a Verónica, para pagarle un sueldo al Poncho, tienes que haber un ingreso mayor, pues, o sea, tienes que ver a esta persona. Entonces, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que pasó o lo que pasa en todo negocio? Si tú no tienes quien te inyecte la plata, ¿cómo le vas a pagar a los demás? Te puedo dar 50 latas para el taxi, porque puede salir hasta del sueldo de Coavisa de Santiago, $50, $100. Es plata, pero me refiero, tu programa es una inversión que lo estás haciendo. Pero solamente el tiempo de todos los días de maquillaje, peinado, vestuario, todo, los $100 no te van a cubrir. Y el tema es que, por ejemplo, el tema de Pocho, ahora veo otra chica más, y Verónica. Si tú le preguntas a Soraya Guerrero, yo dudo mucho que ellos tengan sueldo. Si están sentados ahí, ellos sabrán por qué. Mi querida Soraya, ya para finalizar, creo que es la pregunta, tengo una duda. El tema de Paloma Fiusa. Paloma, es mi amiga. ¿Y no hubo demanda? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Cuál es la plena con Paloma Fiusa? La plena de Paloma Fiusa fue en el tema de Iván Hurtado. Yo era gerente de Pacific Tel y ahí no tenía nada que ver con la farándula ni nada con el tema aquí. Y ella me trató de perra. No sabía que en el futuro me iba a convertir así, pero... y se expresó horrible de mí. ¿Pero por qué te dijo eso? Porque yo, después de haber terminado mi relación con Iván inició una relación con Luanita Pinto. Entonces yo estaba de viaje en Cartagena y Iván se aparece en Cartagena. Nadie tenía de nosotros teléfono, nadie. El único teléfono que existía ahí era de Iván. Entonces, todo en Cartagena. Farreamos, salimos, éramos como 20 amigas, amigos, todos. Él estaba allá. Cuando nosotros en el aeropuerto lo vemos a Ángela Maradona que decía, más adelante será que regresó Soraya Guerrero con el Bambam Hurtado, y todas las fotos de Cartagena. Hermano, yo ya tenía un noviecito acá, como puerca, por la otra, por allá, y todos, y mis amigos, había unos que estaban escondidos en Cartagena. O sea, se y reveló. Nosotros en la pantalla vamos con todo. Dios mío santo, cuando yo llego, el cuy me coge en el aeropuerto. Perdón, Estelita, bella Estelita. Y ella, como siempre, era educadita, muy formalita, ella me hacía las notas. Entonces, y yo, caretuco así, ¿cuál iban?
Bueno, sale la nota, Ángelo siempre se expresaba súper bien de mí, todo dio la nota. Y esta chica chispoteada, no sé de dónde, dice, ay, Soraya Guerrero, tú te crees que muy bien porque él te fue a buscar, pero Soraya Guerrero, tú lo que eres es una perra, o sea, el nombre, el apellido, y ahí dice esto, y hay más entre sus cosas muchas que decir tú. Y en eso yo lo estaba viendo. Cuando, como esas cosas que te adivinan, mi teléfono reventaba Jaime Eduardo Toral. Y me dice, yo conozco al cura de mi parroquia, ella va a ir y va a exigir, y efectivamente me pasaron el número del pez gordo, yo lo llamé y le digo, quiero que en este momento esta niña rectifique su error y me pida las disculpas. ¿Lo hizo? Yo le dije eso al pez, quiero hoy, y me dice, vente mañana que te invito al programa para... No, quiero hoy. Tú sí sabes que la gente que ve hoy el programa no lo ve mañana, o puede ser gente. Pero si hoy me insultaste, hoy me pides disculpas, mañana no me sirve. Entonces me dice, mira, flaca, lo que pasa es que aquí se maneja. Señor, ¿no va a pedirme las disculpas? Ahorita voy para allá. ¿Fuiste al canal? Y espérate, cuando yo cierro el teléfono, entre que buscaba que ponerme, Jaime Eduardo me reventaba el teléfono. Y viene Jaime Eduardo y me dice, no le contestes nada. No se te ocurra irla a buscar, no se te ocurra llegar con la policía, no hagas nada. Y yo le digo, no, yo no puedo permitir que ella venga y me trate, pero ahora esta mujer yo no la conozco, no, ese programa tiene una sintonía. Pues, en ese entonces bárbaro. Claro, entonces le digo, no, a mí no me va a dejar así, yo mañana con qué cara voy a llegar a mi trabajo, mis hijos, o sea, no y no. Pregunta. Y Jaime Eduardo me dice la palabra clave, ¿te quieres ganar $50,000? Y yo le digo, ay, ¿y qué tengo que hacer? Quedarte tranquila en tu casa y no abrir la boca. ¿Se dio la demanda? Sí. ¿Ganaste los 50,000? La demanda se da. ¿Contra quién? ¿Contra Paloma o contra el canal? Contra Paloma Fius. El canal, yo nunca he tenido problema con el canal, Okay. nunca. Aureo Bermeo, ese arrastrado, es la única persona de toda la farándula que le tengo fastidio, porque primero el problema no era ni con él y él se lo tomó a personal. Escúchame, ¿cobraste los $50,000? Sí, pero, o sea, cobré 30,000 yo y mi abogado cobró, creo que 10,000 o algo así. Pero la demanda se da. ¿Y los otros 10,000? No, es que tú demandas por un valor. Ok, no ya, solo fueron 40. Pero no es el juez mediante una ¿cómo se llama? Una providencia que lo determina, no es así. En el proceso, cuando yo pongo las demandas, yo empiezo a moverme y eso se empieza a mover, a hacer, y Jaime Eduardo ahí. ¿Qué hiciste con el billete? Espérame, cuando este proceso camina, ¿verdad? Ella estaba en Galápagos y le habían llamado 3 veces, ya esta era la tercera llamada para que vaya a audiencia. Entonces, ella no fue, y más o menos lo que pasó con el CUI. Entonces, yo llego al aeropuerto como con 200,000 policías a que la detengan. Pero resulta que Paloma Fiusa, aparte de tener mi lío, tenía 2 cédulas de identidad, no pagaba unos impuestos, o sea, tenía un chanchullo de cosas y no le convenía tener por ningún momento un problema legal conmigo. Okay. Entonces, cuando yo llego al aeropuerto, eso parecía, era como que ibas a coger a Pablo Escobar. Todo. Yo pasaba igual, el Pacifista del Estado podía solicitar. Contactos. Contacto. Pasó. Cuando llego allá, aterriza el avión y ella llega al hangar y el hangar hasta adentro de los carros. Y subida en el avión que no se bajaba, que qué iba a hacer. Y ahí mandan un guardaespaldas a decir que por favor quieren arreglar el tema. ¿En el avión se dio el dinero? En el aeropuerto. Entonces ella dice que, bueno, Jaime Eduardo empieza a hablar. Yo nunca hice negociación con nadie. Yo, Soraya, en persona, yo no fui a hablar con Paloma, yo no fui a hablar con el dueño de la plata, yo no fui a hablar con el guardia, no. Toda la vida, todo lo que se manejó en dinero fue Jaime Eduardo. Nunca lo traté yo. Cuando Jaime Eduardo dice, vamos a la oficina. Salí, pues la policía se retiró, todos llegamos a la oficina de Jaime Eduardo. Un ascensor que tú no sabías si iba a bajar algún día de ahí. Sí, fui una vez. Ibas orando para subir a la oficina del abogado otra vez. Cuando yo ya llego, al ratito llega un señor, un guardaespaldas, una cosa, y él me da un maletín a mí y le da una fundita a Jaime Eduardo. Abre el maletín y ahí habían $30,000.
y me dice, me da el documento y ahí me dice, firma, retirando todos los cargos, retirando todas las demandas y todo. Pero la loca seguía, pero que me pida disculpas. La loca seguía la loca con que me pida disculpas. Pasó y a la siguiente semana Paloma me llamó y me dijo que me pedía disculpas, que aunque no sea por televisión, y le mandó pasajes de aviones para Disney, para mis 2 hijos y para mí. Y que pidiendo disculpas por el mal rato, porque uno tiene familia y ella entiende, y ahí me contó lo de su papá y todo. Y de parte y parte, yo también le di mis motivos, yo le dije que sí, que yo sí me había dejado llevar mucho por el abogado, si puede sacarle provecho a la situación, y que no era justo que nadie te dañe, y eso tiene un precio, y aquí era económico. ¿Y en algún momento has contado así con lujo de detalle esto Por de aquí? supuesto, sí lo he contado. Pero así, fui al avión, Sí, lo aclaré porque hace muy poquito, el licenciado Duplay dijo que no habías cobrado. Que no, dijo era que yo no había ganado la demanda y que yo había ido a la negociación y me había cobrado el billete, y que después de haber cobrado el billete, yo había querido pedir más plata. Entonces, nada de eso es cierto. O sea, primero yo no hice ni ninguna negociación directa y yo no cobré ningún billete más adelante ni nada. Y luego en Canela, cuando yo estoy en Canela, entre los que los canales se ponen todo, había un programa que se llamaba El Show de la Una, de Emilio Pinargote y la China Suárez. Entonces se iban a grabar unos programas y las invitadas eran Paloma Fius y Soraya Guerrero. Y desde ahí nos llevamos de maravilla, todo tranquilo. Solucionado. Yo le he escrito algunas veces cuando ha pasado lo de su papito por interno, por todo, y no hubo ningún problema. Aparte que Paloma no pagó nada, pues. Era el novio, el magnático. Mi querida Soraya, creo que ya desmenuzadito todo, ¿cómo te sentiste? Súper bien. Te cuento que cuando ¿Qué me vas a decir? Cuando me hablaban de ti, ¿Qué te decían de mí? me decían como que era un chico como medio loco, como que nada que ver, pollo perro, creo que Ya sé quién te dijo lo que te está diciendo. pollo perro, pero yo te voy a decir que así como hay personas que a veces hablan tonteras, hay una persona que te tiene mucho cariño. ¿En serio? Y siempre habla súper bien de ti, la nombraste y es alguien que yo le tengo mucho aprecio, Yomaira. Yomaira es una grande. Entonces Yomaira siempre habla que sí, que está dando y todo. Mi parte aquí, más allá de haber venido a colaborar contigo, es Muchas gracias. A pasito se llega. Que no importa lo que te vengan diciendo en el camino o lo que tú vengas creyendo que a veces no se va a dar. Mira, con lo poco que tengas o lo mucho que hagas, si eres persistente, lo vas a lograr. Así que no decaigas, ándate abriendo camino tú solo, pero siempre lo que hagas, que la gente crea en ti. Si vas a empezar a hablar, como por ejemplo, es que a mí me dijeron que Jocelyn Incalada de Una Buena Fuente iba a ir al y se iba a salir. Te cuento que la fuente es interna, pero eso te lo conversamos. Sí, pero me refiero que esas cositas se puede ver como error profesional. Ajá. Tienes Entonces razón. tienes que cuidarlas para razón. que la gente siempre lo que tú digas, eso es cierto. Así no le estés diciendo, eso es cierto. Porque el chico todo lo que dice lo prueba. El chico todo lo que sube lo hace. Entonces hay detallitos que como humanos se nos van pasando, pero si quieres seguir creciendo tienes que cuidar esos detallitos. Para que veas que yo sí te veo, para que veas. Necesito reactivarme el lado de la maldad de la farándula. Se me chispoteó porque a mí la fuente sí me dijo dentro de BLN, no la fuente. A Jocelyn le hicieron una propuesta más por 3 meses, a Desafío de la Fama, le están dando un poco más. Claro. Esa fue la noticia. Pero, en fin, ¿cómo te sentiste? Chévere, súper chévere. Me encanta. Hablamos hasta de economía. Aquí somos finanzas. Las finanzas, economía, toda la dolarización. Es más, el presidente de Argentina, si querés, que le podemos ayudar con algunos consejos. Por favor, ¿dónde te pueden seguir? @Soraya
Guerrero, su guión oficial, @Soraya Guerrero M. No solamente para que te enteres de mi chisme y todas las demandas que subo Viejo Vago, no. También hay ciertas maneras de que si tú estás interesada en algún momento crecer en tus negocios y quieres ser parte de nosotros, también tú vienes, nos compras nuestra mercadería, te damos un buen precio, tú las vendes y ganas pretita extra, y así ya no tienes que estarle pidiendo al ese tacaño que no te da para las uñas, para los pelos, sino que tú puedas generar desde tu casa. Esa es la oportunidad que te damos. Te doy las gracias, Gracias a ti por también compartir tu tiempo. Aunque sea tu programa, siempre que invitas es alguien que por una u otra manera te tiene que sumar. Así que gracias por haberme considerado. Eres importante, eres una de las primeras. Y desearte muchísima suerte. Amén. Y que no te detengas, no pares. A veces vas a decir, no, estoy hablando como solito, o va a funcionar o no va a funcionar. Va a funcionar. Si estás aquí es por algo. Sí, va a funcionar. Si se te vino la idea, era porque ese era el propósito. Si no fue antes, es porque siempre es en el momento adecuado. Así que, pa'lante y con muchos éxitos. Fue mi querida Soraya Guerrero. Comparte, comenta, campanita y todas esas pendejadas que te dicen. Tiki tiki y todo. Esa, dale like, dale fuego. Comenta, Desde la comparte. bondad. Adiós, adiós, adiós.